La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Capítulo 19 de noviembre. Me he pasado el día debatiéndome entre la emoción académica ante este territorio desconocido por la ciencia en el que nos estamos adentrando y el temor de que lleguemos demasiado tarde, o peor, que ni siquiera tengamos una oportunidad. Lilia y Margaret han viajado más rápido que nosotros, sin ir tan cargadas, pero aún así me preocupa la posibilidad de que hubiésemos caído en la trampa de un hada sin darnos cuenta, y que ahora estuviésemos condenados a vagar por el bosque, persiguiendo sombras y logrando lo que viene siendo nada. No es una trampa, dijo Bentley. Había tanta seguridad en su mirada que buena parte de mi miedo se derritió. Solo un frío infernal y kilómetros de páramos inhabitables. Parecía que no era capaz de disfrutar de la belleza inhóspita de todo aquello. El terror agreste de las montañas, los glaciares imponentes, los pequeños lazos del destino que se adherían a la roca en forma de cataratas congeladas. Estas 2 noches la aurora ha bailado sobre nosotros, una mezcla de verde azul y blanco, ondulado como un océano frío en el cielo, y él apenas le echó un vistazo. La segunda noche utilizó magia para convocar un seto verde y denso de acebo lleno de espinas y un trío de retoños de sauce que envolvieron nuestra tienda como si fueran el dosel de una cama para mantener a raya el viento helado. «¡Pero míralo!», no pude evitar exclamar, sentada junto al fuego, mientras contemplaba el despliegue de luz. Lo admito, deseaba que compartiera esas vistas conmigo, y me decepcionó que él se limitase a suspirar. «Dame colinas redondas como las manzanas y bosques tan verdes que podrías bañarte en ellos», dijo, «y no estas fruslerías hiperbóreas». «¿Fruslerías?», prorrumpí y le habría gritado, pero su expresión, con la mirada clavada en el fuego, era franca y desolada, y me di cuenta de que no pretendía sonar irritante. Echaba de menos su hogar, no había dejado de extrañarlo, y en este lugar, tan misterioso y hostil, había aguzado ese sentimiento como el filo de una espada. Como de costumbre, no tenía ni idea de qué hacer con esta clase de conocimiento. ¿Preguntarle aliviaría su tristeza o la empeoraría? ¿Debería? ¡Ay cielos! ¿Intentar abrazarle? Al final, me limité a pedirle que levantase una barrera adicional para evitar lo peor del frío, ya que sabía que disfrutaba utilizando su poder, y convocó un seto cargado de tantas bayas relucientes que me recordó a un árbol de Navidad, así como una alfombra totalmente innecesaria de campanilla de invierno a mis pies, los cuales sufrí en silencio. Me cuidé de mantener la mano escondida en el guante, aunque no era que deseara hacerlo, quería quitármelo de un tirón y sacudir delante de sus narices la banda de sombras que se arremolinaba en mi dedo corazón, bastante visible ahora que sabía lo que era, un anillo. Me inundó una sensación de terror que nunca había sentido, pero no podía contárselo ni darle ningún indicio de que pudiese levantar sus sospechas. El encantamiento, fuera lo que fuera, me tenía con firmeza en sus garras, y lo más preocupante era que a veces se me olvidaba. Tan solo esperaba que no interfiriera con nuestra expedición. Lo observé por el rabillo del ojo mientras contemplaba el fuego con el ceño fruncido y se le formaba una arruga entre sus bonitas cejas oscuras. Ojalá se aferrase a mí y... El rubor me subió por el cuello. ¿Qué razón tendría para hacerlo? Como de costumbre, Wendell se rió de mí cuando le anuncié que pretendía ir al excusado. Pero no me importó. Siempre he opinado que, en mitad de la naturaleza, una debe aferrarse a toda la dignidad que pueda. Los dejé a Shadow y a él disfrutando del fuego y me alejé del campamento hasta encontrar un árbol lo bastante grande como para acuclillarme tras él. Habíamos abandonado el bosque y lo único que quedaba de él era una arboleda de abedules tristes y pelones aquí y allá. Hice lo que tenía que hacer y me apresuré a regresar caminando por la nieve. Ahora, al echar la vista atrás, me pregunto si fui lo bastante observadora. Sin duda estaba alerta, siempre lo estoy durante el trabajo de campo.
pero sospecho que la falta de familiaridad con el paisaje, las montañas altas y oscuras cubiertas de nieve, me llenaron a creer que ningún ser vivo podría asaltarme aquí, y mucho menos las hadas, criaturas que a lo largo de mi carrera he asociado con la vegetación, el agua y la vida. Por suerte, tengo buenos reflejos. En el instante en que la luz parpadeó entre los árboles, me detuve y agarré la moneda. Era una luz grisácea que no emitía calor, como una estrella. El viento se movió entre los árboles y trajo el susurro de unas campanas. Si no hubiera estado en contacto con el metal, me habrían hechizado, ya que de por sí la cabeza me dio vueltas un poco. Pero estoy acostumbrada a sacudirme los encantamientos de las hadas y me mantuve firme. Eran tropas de hadas y como el hechizo de su música no me afectó, ni fui hacia ellas, sintieron curiosidad y me rodearon. Supe de inmediato que estaba en peligro, pues estas hadas pertenecían a la especie de los bogles, una categoría controvertida que incluye a todas las hadas comunes con una apariencia mortífera, poco intelecto y tendencias malévolas. Los bogles son universal y eternamente voraces, y aún así les encantan los lugares desolados, lo cual conduce a la teoría de que disfrutan con la sensación de hambre. Cuando se topan con seres vivos, se valen de todo tipo de formas desagradables de devorarlos, y por lo general los asan miembro a miembro en unas pequeñas fogatas que llevan consigo a todas partes. Son altos para ser hadas comunes, aunque algunos tienen la altura de una persona y me llegan casi hasta el hombro. Son poco más que huesos envueltos por encima con algo parecido a la piel, pero todo lo demás es plano y angular, como el hielo tallado con forma de hada. No me dejaron verlos con claridad, y se fundían y aparecían entre la nieve con tanta facilidad como Poe con su árbol. Pero los que vi eran pálidos y canosos por la escarcha, con capas tejidas con la luz de la luna, y tenían los dedos puntiagudos y los mismos dientes que Poe. Algunos llevaban campanas, otros los fuegos para cocinar en ollas pequeñas, con llamas azul grisáceas alimentadas por las ramas que arrancaban de los árboles al pasar. Me rodearon unas cuantas veces mientras me medía y susurraban entre ellos. Sus voces eran como el viento que mecía la nieve y no los entendí. Se desconoce si los bogles tienen capacidad de habla en el sentido humano, son muy cercanos a los animales. La academia que hay en mí ya estaba formulando preguntas en Fai. Quería saber si podían entenderme, y no solo eso, sino que quería alargar el encuentro para estudiarlos. Pero entonces uno de los bogles se colocó de forma repentina junto a mi hombro, apretándome el cuello con una mano rígida y afilada, para darme un mordisco en la oreja. Solo alcancé a oler su aliento con aroma a pino, humo y sangre antes de apartarme al tiempo que escupía una de las palabras de poder. Había aprendido 2 cuando soborné a unas hadas ancianas que vivían en rincones solitarios de la naturaleza. Una de esas palabras es completamente inútil. Me topé con ella mientras andaba detrás de cuentos de unos tipos de bruja en las islas Shetland. Los lugareños no estaban seguros de si se trataba de una banshee o de alguna cortesana de las hadas de la corte, caída en desgracia, que se había dado a la fuga. Nunca descubrí cuál de las 2 era cierta. Me encontré con ella al crepúsculo, envuelta en un montón de harapos pálidos en la playa, donde apenas se la diferenciaba de las maderas arrastradas por la corriente. Me pidió refugio y faltaría más, se lo di. La guié hacia la posada donde me alojaba y le ofrecí mi cama, mientras que yo dormía en el suelo. Hasta le lavé los pies cuando me lo pidió. Eran muy pequeños y curvilíneos como caracolas. Estaba tan cómoda con sus harapos, varias capas de vestido que antaño puede que fueran finos o no, una capa con capucha y varios chales, que nunca llegué a distinguirla bien. Cuando me preguntó qué favor quería a cambio, le dije en ese momento estaba buscando palabras de poder, en especial aquellas que pudieran resultarme útiles. En realidad, tampoco esperaba que conociese ninguna, pocas hadas las saben. Para mayor asombro, me dijo una sin rechistar, aunque cuando descubrí lo que hacía después de que se marchase, me decepcionó. La palabra tiene un solo uso: recuperar botones perdidos. Basta decir que rara vez me he molestado en usarla,
y sigo sin explicarme por qué nadie se tomaría la molestia de concebir dicho encantamiento. En conclusión, así son las hadas. Convocar botones no era de mucha utilidad en el apuro en que me encontraba, pero por suerte, la segunda palabra que aprendí hace invisible al hablante de manera temporal, algo mucho más práctico. Como es natural, había sido mucho más fácil de rastrear que la de los botones. Unos chantajes acertados me habían llevado al árbol de un hechicero kobold, quien me reveló la palabra a cambio de un ternero de 1 año. En cualquier caso, cuando la pronuncié, los bogles me buscaron a tientas mientras gritaban de rabia. Lo malo es que el efecto de la palabra no dura mucho. Ahora bien, tengo mi orgullo. Creo que podría habérmelas arreglado yo sola con las criaturas, razonar con ellas, ofrecerles un trato justo a cambio de mi seguridad en un momento dado. Ya lo he hecho antes, pero las creencias y los podría no ofrecen mucho consuelo en situaciones como esta, y no soy tan arrogante como para arriesgar mi vida por orgullo teniendo ayuda al alcance de la mano, así que abrí la boca y grité: «¡Wendell!». Las hadas me ignoraron. Sin duda, estaban acostumbradas a que los viajeros extraviados pidiesen ayuda a gritos. Una de ellas me agarró por la capa y me hizo daño al sacudirme de un lado a otro, como si fuera un animal tratando de tirarme al suelo. Pero no necesité llamar de nuevo a Wendell. Salió de detrás de un árbol. O tal vez de dentro del árbol, no me fijé. Extendió una mano y le partió el cuello al hada que me había agarrado, algo que no esperaba. Me alejé tambaleante tanto de él como del cuerpo desmadejado. Vio la marca en mi cuello y el rostro se le ensombreció al completo con algo que parecía una furia descomunal, lo cual le confirió el aspecto de una criatura salvaje. Las hadas se dispersaron como las hojas, aunque estaban demasiado intrigadas y eran lo bastante estúpidas como para salir corriendo. ¿Estás herida? No. No sé cómo logré hablar. Ya había visto a Wendell enfadado, pero aquello pareció brotar de él como un rayo que amenazaba con quemarlo todo a su paso. Hizo un gesto con la mano y un árbol espantoso surgió de la nieve. Era oscuro y aterrador y estaba cubierto de pinchos y ramas afiladas como cuchillos. Las ramas salieron disparadas y ensartó a las hadas en ellas. En cuanto todas estuvieron inmovilizadas, agitándose y gritando en el aire, las despedazó, una a una, con una calma y una brutalidad absolutas. Extremidades, corazones y otros órganos que no reconocí se derramaron por la nieve. No fue con prisas, sino que las mató de forma metódicamente, mientras las otras aullaban y se retorcían. No podía moverme. No era como ver personas morir, claro. Cuando estas hadas de las nieves exhalaron su último aliento, se derritieron como las brujas de los cuentos. Pero fue bastante malo. Como un gato frente a demasiados pájaros heridos. No se molestó en acabar con todas ellas, sino que dejó que algunas se debatieran y sangraran mientras se ocupaban de las otras. Cuando una se liberó, la rama que la sostenía se rompió bajo su peso y él se rió, un sonido que no tenía nada de humano, y dejó que el hada pensase que había escapado antes de que se apareciese tranquilamente por arte de magia en su camino y la partiera por la mitad. Esa furia enloquecida y concentrada lo abandonó casi tan pronto como acabó con la última hada con aire satisfecho. Luego se sacudió la capa y se quejó por unas manchas de sangre que yo no vi, pues se habían convertido en agua mis ojos. Se encaminó colérico, con fuertes pisadas hacia algún arroyo cercano, y me dejó con la mirada clavada en los últimos cuerpos que seguían retorciéndose. Entonces me di cuenta de que no podía permanecer allí sentada más tiempo, ni tampoco enfrentarme a él cuando regresara, así que me adentré en el bosque tambaleándome. Caminé de un lado a otro durante una media hora, con un regusto a bilis en la garganta y los ojos anegados en unas lágrimas a las que no supe dar explicación. Despacio, muy despacio, los temblores cesaron. Me tranquilicé y pude ver la situación de manera racional. El problema estaba claro. Aún no había aprendido a ver a Bumbly como hada. No de verdad. Si hubiese sido así, aquella exhibición no me habría impactado tanto. Por el bien de mi cordura, por no mencionar la seguridad de ambos, lo mejor sería reconciliarme con lo que sabía de él, y pronto.
Cuando regresé, estaba en la tienda remendando una vez más su capa. No vi que hubiese nada malo en ella, y me pregunté si este giro obsesivo que había tomado su hábito sería un síntoma de su incapacidad de satisfacer su naturaleza al hacer nuestra existencia actual más ordenada y hogareña en otros aspectos. «Ahí estás», exclamó al mirarme aliviado cuando entré. Su voz sonaba normal, como si el arrebato espantoso y violento de hacía una hora no hubiera sido más que un ataque de estornudos. Algo que me habría aterrorizado en extremo si no hubiera estado acostumbrada a su humor volátil y lo hubiera anticipado. Con lo cual no quiero decir que no fuese aterrador. «Solo fui a caminar», respondí. «Me quité las botas y me acomodé sobre las mantas. No tenías por qué preocuparte». Él siguió observándome. «¿Estás segura? Cuando volví y no estabas, me pregunté si te habría asustado. Perdí los estribos, lo siento». Parpadeé, sumamente asombrada por esta muestra de introspección, algo que por lo general suele repeler a Wembley. «No tienes que disculparte por nada. Me estabas protegiendo, con demasiado entusiasmo. Cierto, pero sería una idiotez culparte por ello. Me alegra decir que solo me tembló un poco la voz, y que un par de respiraciones profundas bastaron para calmarla». Me dedicó una mirada extraña, impresionada creo, pero al mismo tiempo había cierta aflicción en ella. En serio, ¿quería que me alejase corriendo de él gritando de espanto? ¡Cielo santo! Dijo, «mi querida dragona, pensaba que tendría que compensarlo de alguna manera. Me temo que ya ha empezado». Seguí su mirada hasta mi almohada, sobre la que descansaba algo de lana y con una forma extraña que no reconocí. Lo tomé de repente indignada. Era mi jersey. «¿Cómo? ¿Qué has...?» «Lo siento», dijo sin apartar la mirada del parpadeo de la aguja. «Pero no puedes esperar que vivas cerca de ropa que apenas merece llamarse así. Es inhumano». Sacudí el jersey boqueando. Casi no podía decirse que fuese la misma prenda. Sí, era del mismo color, pero hasta la lana parecía distinta, más suave, más fina, sin haber perdido un ápice de comodidad. Ya no era un cuadrado sin forma, ahora solo me quedaría un poco suelto al tiempo que definía claramente las curvas de mi figura. «A partir de ahora, mantén tus malditas manos lejos de mi ropa», espeté. Luego me ruboricé al darme cuenta de cómo había sonado. Wembley me dio muestras de haberse percatado. «¿Sabes que hay hombres y mujeres que entregarían a su primer hijo porque un rey de las hadas cuidase de su armario?», dijo con tranquilidad mientras cortaba el hilo. «En casa, todos los cortesanos querían un momento de mi tiempo». «¿Rey?», repetí, mirándolo fijamente. Y aún así no me sorprendió tanto. Aquello explicaría su magia. Las historias dicen que un rey o una reina de las hadas pueden acceder al poder de su reino. Sin embargo, ese poder, aunque es inmenso, no se cree que sea ilimitado. Hay historia de reyes y reinas que han sido engañadas por los humanos, y el exilio de Wembley es, por supuesto, un testimonio adicional. «Ah, guardó aguja e hilo en el costurero». «Eso, bueno, solo fue un día. La coronación fue seguida de inmediato por un intento de asesinato, y luego, como sabes, mi querida madrastra me obligó a huir al mundo de los mortales». Se tumbó y cerró los ojos. «Fue un día memorable. También he arreglado tu capa». «Cielos», pero ya estaba dormido, así que no pude sermonearle más y me sentí aliviada. De pronto me pregunté si no habría sido esa su intención desde el principio, por estar tan enfadada con él que ya no estaba asustada. Capítulo sin fecha de noviembre. Por mucho que odie llenar estas páginas de dramatismo, la realidad es que puede que estas sean las últimas palabras que escriba. No sé el tiempo que me queda ni por cuánto seré capaz de sostener la pluma, así que trataré de ser concisa. Anoche, si es que fue anoche, es imposible discernir el transcurso del tiempo en el país de las hadas. Me desperté con el sonido del árbol maldito que había convocado Wembley arañando la tela de la tienda y el eco de la agonía de los bogles moribundos. Como si el árbol hubiese reunido sus gritos y los hubiese guardado como regalos. Bueno, intenta dormir después de eso.
Palpé a tientas el reloj de bolsillo y vi que no eran ni las 6, todavía quedaban varias horas para el amanecer. Busqué a Shadow por todos lados y encontré el chaquetero dado vuelta y enroscado junto a Bembley. Sin embargo, el perro alzó la cabeza cuando me escuchó revolverme. Wendell apenas era un montón de mantas, las tenía casi todas y aún así se despertaba quejándose del frío. Tan solo distinguí un mechón dorado que sobresalía entre dos colchas. Salí con la idea de avivar el fuego y desayunar temprano. Los caballos estaban arrebujados el uno contra el otro, con las ancas frente a los carbones amontonados. Sobre nosotros la aurora sangraba. Me quedé paralizada. Las cintas blancas se desplegaban hasta el suelo, cada vez más vaporosas. El verde y el azul de la aurora estaban impasibles. Era como si algo drenara la blancura argentea hacia la tierra, como unos dedos arrastrando la pintura sobre un lienzo, hasta un lugar justo tras la curva de la montaña, a menos de 1,5 kilómetros de distancia. No hice nada durante varios minutos, me limité a quedarme allí barajando planes y posibilidades. En cuanto elegí un rumbo, lo medité varios minutos más. Entonces volví a entrar en la tienda, me vestí y preparé una bolsa pequeña en silencio. Agarré la cadena de oro que tenía guardada en el fondo de la bolsa de los libros, la cual me las había arreglado para esconderla de Bumbley todo este tiempo. Hace mucho que me divierte que nunca haya sospechado de Shadow. Le enganché la cadena a Shadow alrededor del cuello. Él se sentó en silencio absoluto, entendía lo que pretendía de esa manera tan insólita. Wendell no se movió, y dadas sus costumbres, dudé de que lo hiciera en breve. Lo cubrí con mis mantas para que estuviese aún más cómodo. Además del pelo, entreveía un codo, un pómulo y un párpado de pestañas oscuras. Le acaricié el cabello, en parte porque siempre había albergado un deseo estúpido de hacerlo, y también a modo de disculpa. Después de todo, puede que no volviese del recado, y si así era, nunca me perdonaría. Puede que no me perdonase si lo hiciera, pero no podía arriesgarme a llevarlo conmigo después de la exhibición de ayer. Como todas las hadas, Wendell es impredecible y no tengo forma de saber si volvería a desatar aquella furia desquiciada si una de las hadas de la corte me pusiese un dedo encima, lo que nos metería en problemas de los que no podríamos salir. Antes admitió que no sabía si era rival para ellas. A pesar de su poder, él solo era uno, y eso fácilmente podría ser demasiado dada su falta total de autocontrol. No, en este caso necesitaba templanza, y para ello tan solo podía confiar en mí. Me amarré las raquetas y partí con Shadow a mi lado. La correa mantenía al perro cerca, a no más de 3 zancadas de mí. Miré atrás solo una vez. Uno de los caballos me observaba con cierto desagrado, pero aliviado. Estaba loca, pero al menos no lo había obligado a abandonar la calidez de las brasas. El árbol asesino se inclinaba sobre la tienda como una madre afectuosa, tan grueso que resultaba obsceno y de alguna manera satisfecho consigo mismo. Aquella imagen bastó para acallar mis dudas. Caminamos y caminamos. Las raquetas crujían con suavidad sobre la capa de hielo que cubría los montículos. Las montañas dormitaban, tan solo perturbadas por el roce irregular del viento, que levantaba nubecillas de nieve de sus cimas. La aurora caía al suelo en estallidos, como si fuese lluvia plateada. Se derramaba sobre un valle entre las grandes raíces de una montaña dentada. Fui consciente de que habíamos avanzado mucho tiempo sin que nuestro destino quedase más cerca. Estábamos fuera del encantamiento y necesitaba la forma de entrar. Dejé que la correa se desenrollara de forma que Shadow anduviese a 4 pasos de mí, luego a 5. Poco a poco la luz quedó más cerca. Habíamos entrado en su reino. En cuanto estuve segura, volví a acercar a Shadow a mí. A medida que nos adentrábamos en el mundo de las hadas, Shadow había ido aumentando de tamaño. Ahora era casi el doble de alto y el hocico me llegaba al pecho. Adquirió un aspecto más afilado, lobuno, con las patas enormes, pero me siguió con la misma tranquilidad de siempre y una mirada oscura confiada. Subí con cuidado la última pendiente, agachada. Descubrí un peñasco volcánico
tras el que agazaparme y eché un vistazo. Bajo nosotros había un lago helado, tenía una redondez perfecta, un ojo gigante y reluciente en el que se reflejaban la luna y las estrellas. Las linternas, con el mismo resplandor frío y blanco de la aurora, pendían de las farolas hechas de hielo, las cuales formaban caminos desde la orilla del lago hasta unos bancos y puestos dispersos cubiertos con toldos de color ópalo y azul brillantes. El viento traía unos olores deliciosos: pescado ahumado, nueces tostadas en el fuego y caramelos, pasteles especiados. Era una feria de invierno. Las hadas patinaban sobre el hielo y paseaban tranquilamente de un puesto a otro, y no me resultó tan extraño como había esperado. De hecho, cuando las miré directamente, parecían mortales normales y corrientes, si acaso demasiado encantadoras y elegantes, pero al mirarlos en diagonal eran figuras hechas de hielo y cenizas, unas cenizas grises que se habían congelado, como espectros delgados como cuchillos que a veces ni siquiera estaban ahí, ya que se confundían con el paisaje, un fenómeno que había observado con Poe. Todas tenían el cabello sedoso y blanco, para nada como el de los humanos, sino como el de un zorro de las nieves o una liebre, al igual que sus cejas, mientras que algunas tenían una capa fina del mismo pelo, o quizás fuera pelaje, visible en el dorso de sus manos que desaparecían bajo los puños. No oí la música. Las hadas sobre el hielo bailaban y se deslizaban al mismo son. Hasta ahí estaba claro, pero no la podía percibir debido a la presencia de Shadow. Naturalmente, una parte de mí deseaba que no fuera así, sino haber sido como Orfeo amarrado al mástil del barco, pero yo no tenía barco ni marineros que evitaran que me ahogase. Ansiaba tomar el cuaderno y la cámara. Supongo que fui algo fría cuando puede que ahí abajo estuviesen devorando a Lilia y a Margaret, pero prometí ser sincera en estas páginas hasta el final. Durante un rato me limité a observar a las hadas y no pensé en las chicas. Pensé en la primera vez que Carter había visto la tumba de Tut y cuando Gadamer había atisbado la ciudad de los goblins entre los árboles. ¿Sería esto lo que se sentía? Estaba sobrecogida, por supuesto, a la par que aturdida por la incredulidad. Supongo que cuando una se pasa toda su carrera trabajando para lograr un objetivo, elaborando todo tipo de fantasías sobre cómo será y se sentirá éste, se queda un poco sin sentido cuando los cimientos se derrumban a su alrededor. Al final, me obligué a pensar de nuevo en las muchachas desaparecidas. No me llevó mucho encontrar a dos mortales entrelazadas, hermosas y horrorizadas al mismo tiempo. Estaban ahí patinando juntas sobre el hielo. Podrían haber sido dos jóvenes enamoradas normales y corrientes, pues la cabeza de Margaret descansaba sobre el hombro de Lilia, pero se movían como marionetas y sus sonrisas resultaban vacías e insípidas. De vez en cuando, Lilia alzaba la mirada y una expresión ceñuda de confusión se abría paso a través de su sonrisa. Que todavía quedase una parte de ella que salvar me entusiasmó. No intenté colarme en la feria, habría sido completamente inútil. Tan solo me cubrí el rostro con la manta y eché a andar. La suerte estaba de mi parte y me las apañé para encontrar a una pareja de hadas a las que seguí como una niña que va tras sus padres, de forma que las otras hadas asumieron que me habían llevado ellas dos. Me sonrieron y yo les devolví el gesto como si no viera el hambre en sus ojos. En realidad, me quedé sin aliento y flaqueé un par de veces al marearme. En cierto punto comencé a temblar, pues no había diferencia entre esto y adentrarse en un bosque repleto de tigres. Shadow, que merodeaba a mi lado, me ha salvado en muchos más sentidos que en el obvio. Conté el vapor que emitía al respirar y el babolea de su cola al caminar. Era un viejo truco que utilizaba para despejar el encantamiento de la mente. Ahora lo había usado para evitar salir corriendo entre alaridos de vuelta al bosque. Ni una sola hada miró a Shadow, ni siquiera cuando volvió la cabeza para mordisquear sus finos atuendos por puro desagrado. En una de esas, un hombre con una túnica del color del mar grisáceo y joyas incrustadas que, en su interior, tenían nubes de tormenta, bajo las capas todos llevan túnicas con un cinturón. Saltó cuando Shadow le lanzó una dentellada al talón,
pero cuando se volvió para mirar tras él, su mirada lo atravesó y recayó sobre la nieve. Ahora bien, hay pocos riadólogos que hayan resistido ante la oportunidad de probar la comida férica encantada que sirven a la mesa de la corte de las hadas. Conozco a muchos que han dedicado su carrera a este tema y que se habrían arrancado un colmillo por tener la oportunidad. Me detuve en un puesto en el que vendían queso fundido de una variedad muy rara con hebras relucientes de moho. Olía a gloria y el hada vendedora lo pasó por nueces molidas antes de tendérmelo, en un palo, pero tan pronto tocó mi palma comenzó a derretirse. La vendedora me estaba mirando, así que me lo metí en la boca y fingí que me encantaba. El queso sabía a nieve y se derritió en cuestión de segundos. Luego me detuve en un puesto equipado con un toldo para ahumar. El hada me ofreció un lomo fino de pescado, casi de un blanco perfecto a pesar del ahumado. Lo alargué hacia Shadow, pero él se limitó a mirarme con una expresión de incomprensión, y de hecho, cuando lo mordí, también se me derritió en la lengua. No sabía nada. Me desvié hacia la orilla del lago, consciente de que debía evitar levantar sospechas. Me detuve en el puesto de vino, el más grande, era más brillante. La nieve se amontonaba tras él, formando un muro que atrapaba la luz de las lámparas y la devolvía con un resplandor cegador. Tuve que mirar al suelo, parpadeando para contener las lágrimas, mientras una de las hadas presionaba un vaso helado contra mi mano. Al igual que la comida, el vino olía delicioso a manzanas con azúcar y clavo, pero se deslizaba de forma inquietante entre el hielo, más como si fuese aceite en lugar de vino. Shadow no dejaba de gruñirle, algo que no había hecho con la comida de las hadas, así que lo volqué en la nieve. Junto al vendedor de vino había un puesto que ofrecía baratijas, flores silvestres congeladas que muchas de las hadas entretejían en sus cabellos o cosían en los ojales que no usaban de sus capas, así como un surtido de joyas con broche. No podía compararlas con ninguna joya que conociese, la mayoría era de tonos blancos y grisáceos como el invierno, cientos de ellos, cada uno diferente del otro a niveles imposibles. Seleccioné un broche que, aunque no entiendo cómo, supe que era del color exacto de los témpanos que colgaban de las cornisas de piedra de las bibliotecas de Cambridge en invierno. Pero minutos después de prendérmelo sobre el pecho, lo único que quedó de él fue una mancha húmeda. En el lago había una playa pequeña de arena blanca congelada en la que se había congregado un buen número de espectadores. Atisbé a otros dos mortales entre la multitud, un hombre y una mujer jóvenes colgados de los hombros de dos damas de la corte de hadas encantadoras. No me hizo falta observarlos mucho para saber que no podría ayudarlos, y le di la espalda a sus miradas vacías con un estremecimiento. Me venció la desesperación mientras contemplaba el remolino de bailarines. ¿Cómo demonios iba a sacar a Lilia y a Margaret cuando no oía la música que bailaban? Poner un pie en el hielo me delataría de inmediato. En el mejor de los casos soy una patosa, pero dudo que ni siquiera alguien entrenado en el arte de la danza pudiera adecuar sus extremidades a un ritmo que no podía oír. Mientras repasaba las opciones que tenía, escuché un susurro a mi lado. Una dama hermosa me miraba con fijeza. Su cabello blanco como el de un conejo caía en cascada en una trenza que le llegaba por debajo de la cintura, y sus ojos azul grisáceos eran justo del mismo tono que la túnica de varias capas, ornamentadas de témpanos que pensé que habrían tintineado como campanas, pero no fue así, o yo no pude oírlas. «¡Qué capa tan bonita!», dijo en hochlandés. Le dediqué una mirada inexpresiva y respondí en inglés que no la entendía. Ella sonrió y lo repitió en mi idioma. La expresión de su mirada al contemplar mi capa rebosaba de avaricia. Al principio pensé que me había puesto por accidente la capa que había arreglado Wembley. Me di cuenta cuando me miré, porque se mecía de manera cautivadora alrededor de mis piernas al caminar, y me mantenía más caliente que cualquier capa que hubiese poseído nunca. Pero no, era la misma capa vieja que había llevado el día anterior,
lo cual significaba que, maldito sea, debió de haberse despertado anoche después de que me la quitase para remendarla, como uno de sus ridículos ancestros merodeando por la tienda del zapatero y arreglando las botas. ¿Qué hace un gorrioncillo como tú con una capa encantada?, preguntó el hada de la corte al tiempo que me acariciaba la manga con uno de sus largos dedos. Me dolió el brazo por la frialdad del contacto durante horas. Pensé rápido e hice una genuflexión. ¿Por qué no convenir con una versión de verdad? Fue un regalo, milady, de Lloyd de Sidley. No sabía si entendería el término irlandés, pero pareció que sí. Supongo que de la misma manera en que las hadas entienden y hablan inglés aunque nunca lo hayan escuchado. Una confección muy fina, incluso para los pequeños. Su atención atraía a la multitud. Otras hadas se detuvieron para exclamar sobre mi capa. Formaron un círculo a mi alrededor, lo cual fue desconcertante. Solo podía mirar una a la vez, lo que significaba que el resto, al verlas por el rabillo del ojo, optaban sus formas semiespectrales. Shadow emitió un gruñido grave. En los ojos de las hadas había hambre y avaricia, y de repente se me ocurrió que cualquier cosa que les hiciese anhelar la sangre caliente de sus víctimas humanas, también podía conducirlas a considerar a alguien como Bentley una amenaza especialmente extraña. Maldito seas, Wendell. Lo único bueno que obtuve de esto fue que Liljal también se fijó en mí y se acercó patinando despacio con Margaret de la mano. Esta era una chica delgada de pelo oscuro y apenas le llegaba a Liljal a la barbilla, y era bonita de forma delicada. Llevaba una corona de témpanos torcida que se derretía despacio sobre sus ojos, por lo que no paraba de parpadear como en una burla desagradable, pensé. Tenía la mirada vacía, pero un destello de comprensión brilló en los ojos de Liljal y se tambaleó hacia mí. Le sostuve la mirada y negué con la cabeza de la forma más sutil que pude, y luego enrosqué el dedo una vez. Ella pareció comprenderlo y ralentizó su avance. Ella y Margaret se deslizaron sobre el hielo, elegantes como pájaros, y caminaron hacia mí como si también sintiesen mucho interés por mi capa. En el momento en que se acercaron, hice que Shadow se pusiese junto a ellas, estirando la correa, de manera que su magia las cubriese y amortiguase la música en sus oídos. Liljal fue la primera en volver en sí. Fue algo extraño de presenciar, como si sus ojos hubieran vuelto a ver después de haber estado acurrucada en un rincón oscuro. Por suerte, las hadas no la estaban mirando, pero siguieron atosigándome a preguntas sobre la capa, cuánto hacía que la tenía, si tenía otras como aquella y demás, que había estado respondiendo con unos tonos cuidadosamente aburridos todo este tiempo. «Dejad tranquila a nuestra querida invitada», dijo una voz sosegada. Un hombre dio un paso adelante. Sus ojos eran del violeta grisáceo de un amanecer en invierno. Era alto, delgado y más atractivo que los demás, y llevaba una espada de hielo a la cintura, aunque vestía un atuendo más sencillo, sin joyas ni témpanos que engalanasen sus ropas. Se movía con una arrogancia y una calmada elegancia que reconocí demasiado bien, como si el mundo fuese un diván enorme sobre el que holgazanear. Me quedé sin aliento, no sabía lo que era, si un príncipe, un lord o algo entre medias, pero no importaba demasiado. La multitud se dispersó, algunos con reverencias o murmullos de respeto, y nos quedamos a solas con él. «Pasea conmigo», dijo con un tono tan parecido a la música que me habría atrapado si Shadow no hubiese estado ahí. Nos guió por la orilla mientras hacía aparecer una alfombra de flores de hielo a nuestros pies, como si la semejanza entre él y Wendell no fuese ya lo bastante importante. En cuanto dejamos atrás la multitud, se volvió para mirarme. Aunque lo miré directamente, a veces sentía como si estuviera mirando las estrellas y las montañas tras él. Lo único que pude leer en su mirada fue malicia, lo cual me asustó más que la maldad que había visto en muchas de las otras hadas, aunque no supe decir por qué. Todo en este hombre me hacía sentir completamente insignificante, como una fruslería que le hubiese llamado la atención y que podría elegir en cualquier momento aplastar perezosamente entre los dedos.
No estás encantada, dijo con calma. No me voy a molestar en preguntarte cómo. ¿Por qué ibas a decírmelo? Y, en realidad, no me importa. Los humanos tienen sus trucos, como los perros. Lo único que quiero es esa capa. Era demasiado que asimilar de una vez, pero me tomé un momento para recomponerme antes de responder. Si es así, ¿por qué te molestas en pedirlo? ¿Por qué no te limitas a quitármela? Ya suponía la respuesta, solo quería que pensase que era un ignorante e incluso menos interesante de lo que ya creía. Si así fuera, tendría muy poco valor para mí, señaló justo en el tono aburrido que esperaba. Quiero que me la des por tu voluntad. Por supuesto, las hadas roban cuando se encaprichan con algo, pero la mayoría prefiere los regalos. Y a cambio no te delataré, acabó, y por su tono parecía añadir un obviamente al final. Lo miré un rato. No mentiré, me aterrorizaba por completo, ahí de pie con sus ojos del color del amanecer, la espada de hielo y la luz de las estrellas reflejadas en su rostro. Literalmente, su rostro estaba en parte hecho de hielo y reflejaba las estrellas como si fuesen salpicados de pecas. Creo que por toda mi experiencia con las hadas, debería haberme acobardado ante él, o quizá haber confiado en mi instinto y huir si no me hubiese recordado tanto a Wendell. Y de alguna manera, aquello me dio la firmeza suficiente para decir: «También crearás un camino frente a nosotras para sacarnos de tu mundo». Por primera vez, me miró como si lo hubiese sorprendido. Supongo que nunca había tenido motivos para hacer tratos con mortales cuando podía limitarse a hacerles perder el tiempo con su canto y luego dejarles el corazón seco. Me dedicó una ligera sonrisa y se agachó para arrancar una de las flores que había creado. La sacudió unas cuantas veces y los pétalos se desplegaron como agua derritiéndose en su mano. Cuando ésta se solidificó, sostenía una capa de piel blanca. El pelaje era áspero, quizá de oso, y tenía el grosor de mi puño. Me la tendió y extendió la otra mano para que le diese mi capa. «Eso no es lo que he pedido», hablé sin pensar, y aquello me sorprendió con creces. Me clavó una mirada tan antigua e inflexible como el invierno, y de repente no le vi ningún parecido con Wendell. ¿De qué te sirve un camino si mueres congelada? Las posibilidades de que escapes ya son bastante bajas. Acéptalo y siéntete agradecida. Nos alejamos del lago tan rápido como pudimos mientras emprendíamos el camino de vuelta entre los puestos. Nos escondimos tras uno y ayudé a Lilia y a Margaret a darles la vuelta a sus capas. No me molesté en poner la mía, confeccionada por las hadas, del revés. A continuación les enseñé la palabra, aunque solo funciona de forma temporal con las hadas comunes, lo cual no me inspiraba confianza de que fuera efectiva contra estas criaturas. Lilia volvía a parecer ella misma, más tranquila que yo frente al peligro, e hizo lo que le dije sin cuestionarme. Margaret seguía con la vista perdida, aunque ahora al menos fruncía el ceño, confundida. La corona de hielo no dejaba de derretirse, pero no se hacía más pequeña. Cuando intenté quitársela, casi me hiela la piel. ¿Puedes ayudarla? Fue la única pregunta que hizo Lilia. Cuando miraba a Margaret, veía a Audur, y sé que Lilia también. No supe qué decir, así que me limité a mantenerlas en movimiento. Murmuramos la palabra para escabullirnos entre los puestos. Puede que ésta no nos hiciese invisibles ante estas criaturas, pero sí menos interesantes. Anduvimos despacio y sin rumbo fijo, como si tan solo estuviésemos de paseo. No había motivos para que las hadas pensasen otra cosa, aparte del que tenía el rostro cubierto de estrellas. Estaba claro que ninguna había considerado jamás la posibilidad de que un mortal pudiese eludir su magia. Quizá ninguno lo había conseguido. Al principio me alivió dejar la feria a nuestras espaldas, pero no llevábamos mucho tiempo atravesando el bosque cuando me di cuenta de que había algo que no estaba bien. Las huellas que había dejado se habían ido extinguiendo, como si alguien me hubiese seguido con una escoba para borrarlas. Aunque anduvimos durante 1 hora o más,
no vimos ninguna señal del pequeño campamento que habíamos levantado Wendell y yo. No había amanecido, la aurora brillaba sobre nosotras a todo color, y las estrellas se agolpaban como enjambres de abejas relucientes en un jardín ondulante. Caminé con las manos metidas en los bolsillos de la ridícula capa férica. En cierto momento, rocé con los dedos algo frío y suave. Lo saqué y descubrí que era una brújula. Para ser totalmente sincera, estaba demasiado cansada como para apreciar esta magia imposible. Supongo que la capa concede al que la lleve aquello que necesita, le dije a Lilia con un tono casi despectivo. A ver, después de todo, lo que de verdad necesitábamos era una puerta, y eso no cabe en un bolsillo. Ella tomó la brújula y la utilizó para guiarnos al sur y al este, de donde habíamos venido Bentley y yo. ¿Hay algo más?, preguntó. Volví a rebuscar en los bolsillos, pero saqué las manos vacías. Ella tragó saliva y se volvió hacia la brújula. Nos forcé a seguir, incluso a medida que pasaban las horas, y nos iba quedando claro que seguíamos atrapadas en el mundo de las hadas, como una mosca retorciéndose en una red. Shadow también lo sentía. Gruñía, se adelantaba y luego volvía mientras olisqueaba la nieve buscando una salida, como un pliegue en la cortina de un escenario bajo la que deslizarse. Tuvimos que descansar después de un rato por pura extenuación. Tapé a Lilia y a Margaret con la ridícula capa, cuyo calor picaba y hormigueaba, como si la prenda estuviese irritada por el uso que le daba. Aquello me hizo echar de menos la mía antigua, incluso a pesar de que Bentley la había vuelto ostentosa, pero al menos encontré un odre de agua en el bolsillo de la capa y lo compartimos las tres. Estaba claro que la prenda estaba encantada para darle a su dueño lo que fuera que él o ella quisiera, aunque era bastante tacaña al repartir esas ofrendas. Habría estado bien algo de comida junto con el agua, una lámpara y un pedernal. Puede que su mezquindad apareciese solo cuando la obligaban a servir a mortales. Margaret cada vez trastabillaba más y solo pudimos avanzar 1 hora o 2 más antes de detenernos de nuevo. Y aquí estamos, resguardadas en una cueva en el interior de la montaña. Lilia y Margaret están acurrucadas bajo la capa, mientras Lilia le frota con vehemencia los brazos a Margaret. Y Shadow continúa buscando fuera una puerta al reino de los mortales. Tengo fe en él, mi amigo más antiguo y leal. Si hay una forma de salir, él la encontrará. He tenido que obligarme a considerar la alternativa. Puede que necesitemos volver a rastras con las ocultas solo para mantenernos con vida. Las horas de vida que eso nos granjearía no son algo que desee contemplar. Ahora dejaré un rato la pluma y descansaré un poco. Capítulo 20 de noviembre. Bueno, este país es una absoluta pesadilla. Incluso peor de lo que había supuesto con anterioridad, lo cual es toda una proeza. Es poco más que hielo y oscuridad, con esas asquerosas y hambrientas rechinando los dientes. Confía en que me has arrastrado hasta aquí. No me cabe duda, mi querida Em, de que no cabrás en ti de gratitud cuando descubras que he completado la siguiente entrada de tu diario. Cuando te hice saber mis intenciones, creo que me fulminaste con la mirada mientras dormías. Otro de tus superpoderes. Ahora estás roncando en el trineo y Margaret y Lilia están igual de agotadas. Y por eso, como no tengo más opciones con las que entretenerme, además de admirar el paisaje mientras los caballos nos llevan de vuelta a Rashvik, una perspectiva dudosa en el mejor de los casos, te haré este favor. Ya me lo agradecerás cuando despiertes. Naturalmente, pensé en echarle un vistazo a lo que has escrito, o al menos buscar mi nombre, pero algo me detuvo. Sin duda, fue mi condición de caballero. Ten por seguro que no imagino qué otra cosa puede ser. Te estás moviendo un poco. Es curioso cómo llevas siempre la mano izquierda en el bolsillo. Incluso cuando duermes. Intenté ver si te la habías herido, pero me diste un codazo en la cara. En fin, supongo que debería continuar por donde lo dejaste, ¿no?
aunque permíteme que retroceda un poco para preparar el escenario. Era casi mediodía cuando me desperté y descubrí que te habías esfumado, y Shadow también. Cómo odio este lugar. Normalmente, cuando me despierto, experimento unos segundos de dicha en los que pienso que he vuelto a casa, que en cualquier momento oiré el ajetreo del cervar llorón cuando susurra contra mi ventana, o el repiqueteo de las patas de mi gata cuando viene a saludarme. ¿Sabías que tenía una gata en el país de las hadas? No es de las que te gustaría conocer. Te contaría más, pero te limitarías a escribir un maldito artículo sobre ella. Pero en este lugar tan horrendo hace tanto frío que ni siquiera puedo engañarme a mí mismo pensando que estoy en casa, así que me he visto privado de ese breve instante de paz. Sin duda, te alegrará saber que no fui corriendo tras de ti de inmediato. Por supuesto, deduje que habías tramado algún plan durante la noche que, evidentemente, llevarías a cabo con tu eficacia reptiliana habitual, y sin requerir la ayuda del rey hada que has arrastrado contigo como una muñeca medio olvidada. No pretendo decir que me sentí insultado, estoy más que contento de que me hayas dejado atrás con el fuego y las mantas. Pero no tardé en aburrirme mientras te esperaba, y me preocupó que se te hubieran torcido los planes, pues incluso los planes de las dragonas que escupen fuego no funcionan a veces, Así que monté en uno de los caballos y seguí tu rastro, y era uno muy interesante, pues me condujo a un lago helado donde no había absolutamente nada que ver, aunque por supuesto sabía que estaba al otro lado de una puerta a la que estoy segura que en un reino férico encantador, sin duda repleto de hadas con témpanos de hielo por cabello o algo igualmente grotesco. No me molesté en buscar la manera de intercambiar cumplidos con los habitantes, pues por tus huellas vi que habías ido y vuelto, más o menos, pues éstas conducían al país de las hadas y luego salían de él, como si hubieras merodeado durante un tiempo sin ser capaz de salir de las fronteras de su reino. Cuando lo vi me preocupé bastante, pues no había forma de saber cuánto tiempo llevabas vagando a pesar de que en el mundo mortal tan solo habían transcurrido unas horas. Al final, advertí tu presencia cuando ese perro monstruoso que tienes cargó contra mí salido de la nada mientras aullaba como loco. Por el sonido que hacía, o estabas muerta o moribunda o congelada como el postre de un bogle. Así que en lugar de buscar una puerta por derecho al reino, me limité a abrir un agujero tras otro hasta que te encontré en la cueva. Sí, quizás no fue la decisión más sabia, sobre todo dado lo que pasó luego. Ya me deleitarás con tus regañinas en cuanto estemos de nuevo en casa. Te sacudí para despertarte y dijiste Wendell, de una forma que me gustó bastante, para nada similar a tu tono de costumbre, pero por supuesto, en lugar de agradecerme que te sacase de un mundo extraño exasperadamente desagradable, empezaste de inmediato a atormentarme con exigencias, como que curase a la joven Margaret. Puedo curarla, te dije, pero no puedo hacer que esté completa de nuevo. A lo que me miraste con una expresión como diciendo, con esto basta, ponte a ello. Tal vez fuese suficiente para ti. Pero Lilia me observaba con sombras bajo los ojos como si fuesen magulladuras y por su rostro supe que me daría cualquier cosa a cambio de mi ayuda, incluso su alma. Eso si mi intención hubiese sido ruin y hubiese querido exigírselo, algo que no hice. Según me contó más tarde, no había dormido nada, sino que se había pasado horas frotándole los brazos a su amada y calentándole las manos con su aliento. Hablé con ella tranquilamente y me dio su consentimiento. Luego le toqué la frente a Margaret y fundí la corona que le habían puesto las ocultas. Le quedó una cicatriz bastante bonita en la frente y en los pómulos, un patrón aserrado de copos de nieve que reluce como el hielo cuando la luz de la luna incide sobre él. Ahora bien, pensé que esto había sido sumamente cortés por mi parte, curar al amante de la única mujer que me ha rechazado. Pero no fui lo bastante idiota como para esperar un cumplido por su parte. Lilia, sin embargo, me apretó la mano tan fuerte que casi me hizo daño mientras Margaret enterraba el rostro lloroso en el cuello de Lilia. Aquella imagen tan encantadora me bastó como agradecimiento.
¿Cómo?, pregunté, y por el desconcierto en mi rostro debiste de saber que estaba irremediablemente sorprendido de tu hazaña. Adentrarte en el reino de las hadas y salir de él con 2 cautivas, y todo sin un solo rasguño. Pero apartaste la mirada, y también parecías evitar mirar a Shadow, así que de inmediato empecé a pensar en que había sido él quien me había conducido hasta ti. Y luego reparé en su comportamiento tan inusual, por no hablar de que haya elegido a una criatura como tú como dueña. Le acaricié la cabeza tanteando el hechizo, algo que no me había molestado en hacer antes. ¿Por qué debería? No tengo por costumbre buscar en el interior de las mascotas de la gente para ver si se esconde un monstruo, y por supuesto, ahí estaba, y cuando aparté la magia, un maldito sabueso negro me devolvió la mirada, con sus ojos brillantes y sus colmillos relucientes. Por alguna razón, parecías preocupada, pero te tranquilizaste cuando me eché a reír. ¿De dónde lo has sacado?, dije. De Escocia, respondiste. Es un Grimm. Lo rescaté de un bogar que lo atormentaba por diversión. Entonces me contaste cómo engañaste al bogar para que pensase que eras una pariente muy lejana de su último dueño, algo que habría requerido una investigación extensa en el acervo popular. Y luego lo chantajeaste con caracolas exóticas, pues recordaste una historia oscura sobre un bogar cuya fantasía secreta era viajar por el mundo, cuando estos suelen estar atados a unas ruinas que se caen a pedazos, mientras yo te escuchaba a medias de lo atónito que estaba. Digo a medias porque, en su mayoría, te miraba a ti, observando la forma en que tu mente conecta y zumba como un reloj increíble. En serio, nunca he conocido a nadie que comprendiese mejor nuestra naturaleza, y ese nadie incluye a las hadas. Supongo que en parte es porque... pero me mataría si mancillase tu tratado científico al terminar esa frase. En fin, salimos de la cueva bajo la luz purpúrea. Para entonces ya comenzaba a caer la tarde y no dejaba de pensar en la cena. En realidad, también pensaba anhelante en mis aposentos de Cambridge, el fuego crepitando en la chimenea, los sirvientes afanosos preparándome la comida, y una de mis amantes, con un vestido atractivo, con la que compartirlo, y en otras palabras, como debería ser. Dijiste algo cortante sobre la condenada Aurora, que parecía caer al suelo frente a nosotros, y de repente yacía con una flecha atravesándome el pecho. Bueno, nunca me habían disparado, así que tendremos que añadirlo a la lista de placeres que he experimentado desde que te conocí. Gritaste, gesto que aprecio, y Shadow enloqueció. También muy amable, pero no de más ayuda, por suerte. Lilia mantuvo la cordura, me sacó la flecha y luego se echó con Margaret al suelo. Era una flecha confeccionada por las hadas, faltaría más. Una esquirla de hielo y magia puros, y una vez que me la quitó, pude usar mi magia de nuevo. Por fortuna, los límites del reino de las ocultas volvían a mecerse sobre nosotros azuzados por el viento. Supongo que este reino itinerante resulta intrigante, por poco que me guste. Y como todos los monarcas, puedo doblegar las leyes cuando estoy en el país de las hadas, aunque sea un poco. A pesar de la agonía, conseguí tirar del agujero temporal en el que estaba y descoser algunos hilos. Estoy seguro de que no me estoy explicándolo bastante bien como para que lo entiendas, pero básicamente hice retroceder el tiempo hasta volver al momento en que las flechas volaron hacia mí, donde las intercepté. Me temo que es un talento limitado, solo puedo repercutir en el tiempo de un área pequeña. Cualquiera que esté a más de un brazo de distancia no se ve afectado. Y hasta ahora solo he logrado retroceder unos pocos segundos. No obstante, en este caso ha sido de mucha utilidad. El hada que había disparado la flecha no tardó en revelar su presencia al salir del viento con aire arrogante y una sonrisa de suficiencia. Me percaté de inmediato de que no había visto mi truquito, tan solo que había atrapado la flecha. Sus ojos eran del color del amanecer y llevaba una especie de cosa espantosa gris que le colgaba como una sábana, muy de tu estilo, y una capa hecha de alguna clase de animal muerto, horrenda, pero supongo que es un atuendo de lo más práctico para un témpano como él. «Estás muy lejos de casa, niño», me dijo en Faye,
con un tono condescendiente que no me gustó. Por desgracia, era muy viejo, incluso más que algunos de los consejeros más tediosos de mi corte, así que imagino que tenía motivos para ser condescendiente conmigo, aunque no tenía ninguno para clavarme una flecha en el pecho. Entonces estabas junto a mí, contándome de forma atropellada toda la historia de la capa y el interés que tienen las ocultas en mí, algo innecesario en serio, pues ya había deducido que el hombre se había visto atraído por el enorme agujero que acababa de hacerle a su reino, y que pretendía darse un festín conmigo y exprimirme como una naranja, como había hecho con Audor. Cielos, qué destino más ignominioso habría sido. Me imagino cómo reaccionaría mi madrastra. Creo que se habría reído hasta dolerle. No le sorprendería. En cualquier caso, no me apetecía mucho luchar contra él. Parecía de los malos y estaba resentido porque, después de todo lo que me había esforzado, aún había un obstáculo interponiéndose entre la cena y yo. Así que me limité a explicarle quién era e hice una pequeña demostración de mi poder para amedrentarlo. Hice brotar un jardín de rostras muy bonito en medio de este invierno desolador y hasta con un puñado de abejas. ¿Te expulsaron?, dijo con desdén y me miró de arriba abajo. Sí, tenemos niños como tú en la corte. Son unos fanfarrones indolentes y se pavonean con sus joyas y perfumes mientras se burlan los unos de otros con encantamientos vacuos. Tu madrastra le hizo a tu reino un gran favor. No me dio tiempo a enfadarme porque antes de que pudiese terminar la frase cargó contra mí, espada en alto. Primero te aparté de su trayectoria, lo cual me costó un desgarrón en la manga de la capa. Luego me desvanecí en el paisaje, un truco que odio mucho hacer aquí porque incluso los árboles están helados cuando entro en ellos. Él me seguía como una sombra allá donde fuera, así que no dejaba de dar vueltas, saltando y esquivando las estocadas, y en general, poniéndome en ridículo. Intenté atacarlo con mi magia, pero la espada la absorbió. Era un encantamiento, uno poderoso que probablemente habrá sido perfeccionado a lo largo de su vida. ¡Qué suerte la mía! «Wendell», gritabas, tratando de atraer mi atención por algún motivo escandaloso mientras yo esquivaba y zigzagueaba, como si necesitase algo más en qué pensar. «Wendell, ¿qué necesitas?» Pensé en responderte una grosería para que cerrases el pico. Todo estaba un poco borroso. Conseguí golpearle cuando el hada me estaba buscando en un avellano que había creado. Hice aparecer toda clase de árboles más para distraerle que para otra cosa. El interior helado de la montaña empezaba a parecerse como el dominio de una bruja de los bosques loca. Todavía me duele la mano por el impacto mientras escribo esto. Fue como golpear un bloque de hielo. Aún así, seguías gritando. Piensa en las historias, Wendell. Siempre hay un agujero, una puerta. Puedo encontrarlo si me dices qué necesitas. Una espada, respondí a gritos. A esas alturas estaba medio histérico y no imaginé ni por un segundo que literalmente sacarías una espada de la nieve. Empecé a preguntarme si tendría que hacer un maldito agujero temporal para librarme del condenado hombre de las nieves. Menudo desastre habría sido, como para tener que solucionarlo luego. No es algo que haya hecho antes, así que quién sabe, puede que me hubiera hecho estallar a mí mismo en el proceso y dejar que tú reunieras los pedacitos de nuevo. Algo que no me cabe duda de que habrías hecho con un total desapego. La siguiente vez que te miré, estabas sollozando en la nieve. Bueno, pensé, por fin se muestra sensible. Entonces me di cuenta de que llorabas porque te habías hecho un corte en el brazo y no porque estuvieras preocupada por mi muerte inminente. Me fijé en que tus lágrimas se congelaban en cuanto tocaban el suelo helado y que comenzaban a tomar la forma de una espada. Bueno, eso casi acabó conmigo. Quiero decir, durante el instante en que me quedé paralizado, nuestro amigo el Yeti casi me ensarta. Lo esquivé por los pelos. La cabeza me daba vueltas. Un día me gustaría que me explicases dónde escuchaste el cuento de Deirdre y su esposo Ada, un antiguo rey que es una de las historias más antiguas de mi reino. ¿Los mortales la cuentan como nosotros? Cuando los hijos asesinos del rey se confabularon para arrebatarle el reino matándolo de hambre, sumido en un letargo a causa de un invierno interminable. Deirdre
recogió las lágrimas de su pueblo moribundo y forjó con ellas una espada de hielo con la que el rey pudo, al fin, masacrar a sus hijos. Muchos de los míos han olvidado esta historia. Yo solo la sé porque ese pobre e inocente rey era un antepasado mío. Sentí la historia en mis venas y dejé que la magia fluyera en la espada que estabas confeccionando. Lamentablemente, nuestro enemigo se percató de que se avecinaba una estratagema y cargó contra ti, así que dejaste caer la espada en la nieve. Sin embargo, Lilia volvía a funcionar a toda máquina. Agarró la espada antes de que el hada pudiese destrozarla y me la lanzó. La atrapé, claro, y al mismo tiempo me interpuse entre tú y él y bloqueé su estocada. A partir de ese momento, todo fue mucho más divertido. Me gusta la esgrima. Comencé las lecciones cuando prácticamente era un bebé, como todos los miembros de la realeza de mi reino. No maté al hombre de inmediato, sino que primero lo hice bailar un poco mientras repasaba varios de mis patrones favoritos, y lo obligaba a retroceder una y otra vez. No se le daba mal, aunque tampoco representó un reto. Pocas hadas lo son. Podría terminar cualquier discusión tediosa con el jefe de departamento retándolo a una lucha en el cuadrilátero. En fin, al final me cansé del asunto y le arranqué la espada de la mano. Luego le corté la cabeza de un solo tajo, suave, limpio y sumamente satisfactorio. De hecho, me gustó tanto que hice retroceder el tiempo y lo volví a hacer solo para oír el encantador ruido sordo de su cabeza al caer en la nieve. Acababa de decidir ir a por la tercera, pues, como sabes, a las hadas nos gustan las cosas que vienen de 3 en 3. Cuando me gritaste que parase. Me di la vuelta y vi que Lilia estaba vomitando sobre la nieve, algo que me desconcertó, ya que había decidido que me caía bastante bien. No estoy seguro de si fue debido al desastre en general que conlleva la decapitación o el hecho de que los mortales no están acostumbrados a ver el tiempo retroceder y avanzar como las páginas de un libro. Pero lo lamenté de todas formas. Tendré que compensárselo cuando volvamos a Rashvik. ¿Le gustará un árbol que dé frutas todo el año? ¿O un vestido que cambie de color a su voluntad y que no se manche ni se arrugue? Lo pensaré. Supongo que este es un buen punto para dejar el asunto como cualquier otro, pues veo que te estás agitando. Espero que no te importe que no te haya apartado cuando te derrumbaste dormida sobre mí, tu cabeza descansando sobre mi hombro. No, tonto de mí, por supuesto que te importará, pero quizás a mí no.